El Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. Gloria al Señor. Mateo 9, 9 al 13. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria a Jesús. Quiero hablar bajo el tema ministrando a los más necesitados. Amén. Ministrando a los más necesitados. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el llamado del pueblo del Señor. Amén. Ministrar a los más necesitados. Gloria a Jesús. Vemos al Señor Jesús ministrando a todo tipo de personas, hermanos, ¿verdad? Buscando siempre a los más necesitados, a los más despreciados, los más rechazados. Vemos a los fariseos, los santurrones de la época de Jesús. Conocían la ley, pero sin embargo no la vivían. Se pasaban señalando a los hombres, apartándose de ellos. Incluso la palabra fariseo significa separado de los demás, ¿verdad? Se creían muy santos, sin embargo no mostraban el amor de Dios a nadie, ahuyentaban a la gente, nadie quería estar cerca de los fariseos. Sin embargo, el santo de los santos, el puro, el sin mancha, el que nunca pecó, se movió entre los pecadores. Gloria a Jesús, andaba con los pecadores, los buscaba. Y la gente, óigame, lo que más me gusta a mí de Jesús, Jesús es un personaje tan tremendo, ¿verdad? Es tremendo, no hay nadie como él, como dice el himno. Lo que más me gusta es que Jesús era accesible a la gente. Óigame, ¿quién como Jesús? El Todopoderoso, hermanos, Emmanuel, Dios con nosotros, el Altísimo, el Soberano, se hace hombre, amén, se encarna, se humilla a vivir como siervo. No vino como rey, aunque él es rey, él vino como siervo, él va a volver como rey, pero vino como siervo, vino a servir. Él mismo dijo en Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos al grande, al que verdaderamente es grande, porque aquí nadie puede decir yo soy, porque usted y yo no somos nada, hoy somos y mañana no somos. Óigame, el único que puede decir que Él es el Señor, porque Él siempre es. Y Él es autosuficiente, Él vive por Él mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Él es por Él mismo. ¿Usted entiende eso? Por usted y yo dependemos de Dios. Hermanos, si somos tan frágiles que el ser humano no es nada, lo que podemos ser es por su misericordia en Él. Gloria a Jesús. Y vemos a Jesús tan accesible a la gente, a todo tipo de personas. Vemos a Jesús donde todo el mundo tiene libertad de acercársele, donde no rechaza a nadie. Él mismo dijo en Juan 6:37, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Y vemos, a mí me encanta la persona de Jesús, tan llamativa. Los publicanos, los cobradores de impuestos, hermanos, eran odiados, eran rechazados por los demás. Eran gente explotadora. Por eso los odiaban, porque le sacaban más dinero a la gente para cobrar los impuestos, pagarle a Roma y quedarse con el resto. La gente los odiaba, sin embargo, Jesús los amaba. Jesús ama a todo ser humano, amén. Nos ama por igual. Gloria al Señor. Y vemos a los pecadores. No era que los demás no eran pecadores, pero ¿verdad? Quizás los más pecadores, los más sucios, los más degradantes, muchas veces, ¿verdad? Las prostitutas, los ladrones. Seguir a Jesús, acercarse a Él, ser accesible a Jesús. Y Jesús recibirlos. Gloria al Señor. Y en esta ocasión vemos a Jesús llamando a Mateo, un cobrador de impuestos, ¿verdad? Un publicano. Como le dije, rechazado y odiado. Nadie quería a Mateo. Era judío, pero los judíos que hacían este trabajo eran mal vistos por lo de su nación, porque eran considerados traidores a su nación. Y vemos a Jesús llamando a Mateo, como, ¿verdad? Para ser apóstol, para ser su discípulo, también llamado Leví.
Mateo se conoce como Leví en otros pasajes de la Biblia. Pero lo que más me llama la atención de todo esto, hermanos, vemos a Jesús llamando a Mateo. Si usted se fija, Jesús nunca llamó 2 veces a una persona. Jesús no insistía ni rogaba, simplemente llamaba. Pasó, encontró a Mateo trabajando, haciendo su trabajo, cobrando los impuestos, y le dijo, sígueme. Y que dice que al instante le siguió. Y en Lucas 5:28 añade que Mateo dejó todo y siguió a Jesús. Yo le voy a decir una cosa, a usted es un privilegio que el Señor nos llame, amén. Qué privilegio es servir al Señor, hermano. Qué privilegio es conocerle. Qué privilegio es oír tanta palabra, conocer las Escrituras. Eso es un privilegio. Tener la palabra de Dios cerca, como dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Qué fácil es obtener la salvación a través de Cristo, ¿verdad? Conocerle, confesarle, si lo sabemos. Y qué bueno que lo sabemos. Pero yo me pregunto, ¿por qué Dios tiene que insistir tanto con nosotros? ¿Qué tan especiales somos y tanto nos creemos que el Señor tenga que insistir tanto con nosotros? Y hay personas todavía en otras partes del mundo que nunca han oído el Evangelio por primera vez. Nunca han oído mencionar el nombre de Jesús. Sin embargo, el Señor nos ama tanto, que tanto nos predican y tanto nos advierte. Y hay gente todavía pensándolo. Déjame ver, que no me ataquen mucho, que si no, no voy. ¿Cómo que se creen la gran cosa? Considérese bienaventurado que el Señor le ama y que alguien le insiste, porque óigame, Dios no anda insistiendo, somos nosotros los seres humanos. La gente, el que quiera venir, que venga, decía el Señor. Así, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor no andaba, ay bendito, ven, ven. Incluso cuando se quejaron de que él predicaba fuerte, en Juan capítulo 6. Maestro, tú estás fuerte, ¿eh? Suaviza eso, que la gente se enojó, se molestó. ¿Qué le dijo? Que se quieren ir ustedes también. Váyanse. Y Pedro, ¿verdad? Siempre tan presentado, pero ahí habló con sentido, ¿verdad? Habló lo que tenía que decir. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Para dónde vamos a coger? ¿Entiende usted que usted necesita a Dios y no Dios a usted? ¿Por qué tiene que el Señor andar detrás de nosotros, hermano? Oiga, aquí hay gente que nada más falta que Dios que lo saquemos de la cama ya y lo traigamos cargado a la iglesia. Hermanos, Dios no tiene que rogar. Cuando el Señor llamaba, llamaba y ya. ¿Respondías o no respondía? Si no respondía, el que se pierde eres tú, no es Él. ¿Entiendes eso? Él no pierde nada, perdemos nosotros y mucho. Yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que están pensando algunos hermanos descuidando su salvación? Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué recompensa dará usted por su alma? ¿Usted cree que es un juego estarse enfriando y tibiando? Ay, voy a verlo. Ay, yo voy a ver si me levanto. Ay. Mire, tenga Dios misericordia. Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Te alumbrará Cristo. Levántate, hermano. No es tiempo de andar con un pie adentro y otro afuera. Jesús nos rogaba. Simplemente el que quiera venir, que venga. Llamó a Mateo y Mateo dejó todo. El joven rico vino a buscar al Señor, quería la vida eterna, pero no quería la cruz. El Evangelio tiene una cruz, hermano, eso no se le puede quitar. Amén. La cruz es lo primero. Y si no hay cruz, no hay verdadero Evangelio. Y por eso decía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Gálatas 1:8, si aún nosotros, si aún yo mismo cambio este Evangelio, dice, o un ángel del cielo que aparezca por ahí les anuncia un Evangelio diferente, un Evangelio sin cruz, sea anatema, sea maldito, porque no hay otro evangelio. El evangelio de Cristo cuesta, siempre ha costado, amén. Cuesta sacrificio, cuesta lágrimas, pero vale la pena, amén. Porque la mayor recompensa es la salvación de nuestras almas. Gloria a Jesús. El joven rico no le gustó el asunto, no le gustó el requerimiento, amó más el dinero que al Señor. Se fue, triste, ¿verdad? Y se fue. Pero vemos a Jesús llamando personas, amén, y Dios quiere, el Señor quiere que usted responda cuando Él le llama. Gloria a Jesús. Jesús compartía con los más pecadores, con los más bajos.
en el 9:10 dice, y aconteció que él estaba sentado en la casa de Mateo. Mateo lo invitó a comer a Jesús. Y él fue. Y muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron con Jesús. Se sentaron allí con él y con sus discípulos. Allí no había VIP. Ah, no, aquí esto es para los VIP. Allí se fueron y se sentaron ahí con el Señor. Óigame, qué accesible es el Señor. Y allí estaban los santurrones criticando. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cómo es que se junta con la chusma? ¿Cómo es que se junta con esa gente? Y el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Claro, todo el mundo es pecador. Todo el mundo es pecador, según la Biblia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y una prueba de que todo el mundo es pecador es que todo el mundo se muere. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Todos nosotros somos pecadores. Lo único es, ¿verdad?, que hay gente que reconoce más rápido su necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿verdad?, los ha atado más fuertemente. Esa gente que está en vicio, en cuantas cosas, reconoce más rápido su necesidad de Dios. Pero todo el mundo es pecador. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos. Todo el mundo se alejó de Dios, hermanos. Jesucristo vino a buscarnos, vino a acercarnos al Señor. Gloria a Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús y ministremos a los más necesitados. Ahí mismo en Mateo 9:35, ahí mismo en el capítulo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Recorría Jesús las ciudades y aldeas. Ciudades tiene que ver con lugares, ¿verdad?, civilizados, aldeas, los campos por allá metidos donde nadie quiere ir. Allí llegaba el Señor. Recorría esos lugares predicando el evangelio, enseñando la palabra, sanando, libertando a los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque amaba las almas, tenía compasión por el hombre. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas dispersas. Hermanos, óigame, yo no sé si nos duele, yo a veces, ¿verdad?, que estoy dando estas conferencias misioneras que voy a diferentes iglesias. Cuando uno oye esos números, hermanos, cuando uno oye que casi la mitad del mundo no ha sido evangelizada, nunca ha oído el nombre de Jesús por primera vez, y nosotros oímos tanto y tanto y tanto evangelio, y que la mayoría de los esfuerzos de las iglesias se dirigen a los mismos cristianos y a los mismos lugares donde ya hay evangelio. Se evangeliza más a los evangelizados que a los no evangelizados. Nadie quiere ir allá, nadie quiere invertir allá. Óigame, hermanos, ¿dónde está nuestra compasión? Cuando yo oigo eso, primeramente me da vergüenza que como cristiana, como iglesia, no hagamos nada por ayudar a esas personas, porque el evangelio les llegue. O sea, yo me identifico, wow, Señor, ¿y cómo es que tu iglesia en 2000 años no se enfoca en esas regiones? No ha llegado totalmente el evangelio como debe de llegar. Nosotros somos, hermanos, los responsables de esto. El Señor nos dejó a nosotros, es lo que dice la palabra. Él nos encomendó llegar a todas las naciones, Él fue muy claro. Él dijo hasta lo último de la tierra, Él dijo a toda criatura. Amén, Él lo dijo. Pero la iglesia, hermanos, se ha estancado, se ha quedado predicando en un mismo lugar. Ya aquí, óigame, parecemos teólogos. Sabemos tanta Biblia, pero ¿qué hacemos con esa Biblia? Que sabemos. Y yo no sé, pero a mí me choca el saber eso. ¿Y qué yo puedo hacer? Cuando yo por primera vez oí de la ventana 1040, que ese término, algunos dirán, ¿y qué es eso, verdad? No voy a dar detalles de por qué se le llama así para no alargar, ¿verdad? Ya yo lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando yo supe de eso, a mí me chocó como cristiana. Yo dije, wow, ¿cómo va a ser? Me dio vergüenza. Dije, Señor, ¿qué podemos hacer? Fue lo primero, comencé a orar, Señor, ¿cómo podemos involucrarnos, ayudar a esas almas ahí que de alguna manera les llegue el evangelio? A algún ministerio que verdaderamente esté haciendo el trabajo allí.
Y orando me hicieron llegar una copia del libro Revolución, el mundo de las misiones en inglés, porque no estaba en español. Y de hecho ese libro está en español por esta iglesia porque estuvimos ahí presionando que tradujeran ese libro. Que no había nada en español y todo lo español que tienen es por esta iglesia. Y a mí me tocaba y oír esos números, hermanos, que la India tiene más gente que toda América y solamente el 2.40% es cristiano. Que en Afganistán el 98% es musulmán y el 0.33% es cristiano. Perdón, 0.03% es cristiano en Afganistán. Hay 48,000 mezquitas o templos musulmanes y no hay un solo templo cristiano en Afganistán. Óigame, de las 150 lenguas que se hablan, solamente se ha traducido el Nuevo Testamento a 2 de ellas. Y cuando uno oye esos números, Señor, ¿y qué hacemos? Hermanos, el trabajo es mucho, la mies es mucha, la cosecha es grande, hay que alcanzar esas almas. Esa cosecha se refiere a las almas perdidas. Y déjeme decirle una cosa, lo que se pierde aquí en la tierra no es tan importante, pero un alma que se pierde, eso es trágico. Si la cosecha normal de la tierra, de plantas, se pierde, es grave, ¿verdad? Se deja sin comer a las personas. Pero óigame, qué trágico es que se pierda la cosecha espiritual. La mies es mucha, esa cosecha está ahí esperando ser cosechada, ser segada. Hermanos, la mies es mucha, el trabajo es mucho, el mismo Jesús lo dijo. La mies es mucha, pero ¿qué pasa? Los obreros son pocos, hay pocos obreros, poca gente se enfoca en esas regiones. Nadie quiere ir primeramente. Segundo, nadie quiere ni ayudar ni apoyar. Como no conocen a esa gente, vemos a la gente como que están por allá. Que el Señor tenga misericordia de ellas. Hermanos, o sea, sean que estén lejos o cerca, son almas de salvación. Son seres creados a la imagen del Señor. El Señor tuvo compasión de las almas y esa misma compasión la tiene que tener su iglesia, hermanos. Si somos su pueblo. Siempre digo que si meditáramos lo que cantamos, otra cosa fuera, porque hay himnos que nos comprometen. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Dios? Las almas que se pierden. Mientras usted y yo estamos aquí tan cómodos, aquí qué bien estamos, ¿verdad? Calientitos, tranquilos, no corremos ningún peligro. Hay almas ahora mismo, hermano. Hay hermanos reuniéndose en peligro. Hay gente ahora mismo siendo torturada por la causa de Cristo. Hay gente ahora mismo siendo asesinada en el mundo, siendo violada y el Señor los está viendo a todos en este momento. Usted y yo aquí tranquilo, gloria a Dios por eso, pero otros están sufriendo. Algunos por causa de Cristo, otros por la maldad del hombre. Entonces, cuando uno se pone a pensar eso, óigame, uno dice, Señor, ¿qué tú vas a hacer con nosotros? Y a veces pensamos que es mucho lo que hacemos. Ay, pero es que es demasiado con los misioneros. Hermano, no es demasiado. La meta es que toda la tierra escuche el nombre del Señor. Y falta mucho por hacer. La mies es mucha. Y el Señor dice, los obreros pocos. Muchos son solo espectadores en la iglesia. Quieren andar de lejos, viendo nada más. Y viendo, ven todos los defectos del mundo y critican hasta más no poder. Porque no tienen nada que hacer, nada más mirar. Pero hermano, cuando usted se mete al centro de trabajo, es como el que está viendo el partido, ¿verdad? Ay, dale para allá, y dale, y mira, bruto. Metiste la pelota por donde no era. Pero cuando le toca a usted jugar, quizá usted falla o falla peor. La cosa es diferente, ¿verdad? Entonces el Señor no quiere a nadie mirando. Él no tiene espectadores, Él tiene obreros. Obreros, gente comprometida. Si usted tiene un trabajo, usted tiene que tener compromiso en su trabajo. Óigame, los obreros son pocos. Hay muchos espectadores, hay pocos obreros. Y déjeme decirle una cosa, el Señor de la obra es al que le vamos a dar cuenta. La obra no es de una persona, no es del pastor. La obra es de Dios. Por eso Él dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Hermanos, hay que orar por obreros, hay que orar. Y yo sé que a veces pasamos situaciones, pero hay que levantarse en el nombre del Señor. No podemos pasar la vida, hermanos, con tantas situaciones que no nos dejan avanzar. Tenemos que avanzar porque las almas se pierden. Sigamos rogando al Señor de la mies. Amén. Ministremos a los más necesitados. La necesidad más grande que tiene el ser humano es de Dios, es lo principal. No es tanto lo económico, eso es secundario. Y sí, hay mucha necesidad económica en el mundo, muchísima. Cuánta pobreza, cuánta
escasez y uno dice, Dios mío, hay personas que tienen tanto dinero. Óigame que en 4 vidas no se gastan el dinero. Y hay otras que no tienen nada, ni dónde caerse muertos, como decimos. Y todavía aquí se ve pobreza, pero en Asia, hermano, cuando uno oye esas historias, niños, hermanos, mutilados, son golpeados, dañados en sus órganos para ponerlos a pedir, los dañan a propósito, los enciegan, le cortan un pie o algo para ponerlos a pedir. Niños vendidos como esclavos, porque sus padres deben dinero y no pueden pagar la deuda y regalan sus hijos. Hermanos, niños abusados, prostituidos, niños dedicados a dioses, entregados en templos para que ahí se críen adorando dioses falsos y ahí los prostituyen, los violan, niñas principalmente. Tanta maldad, mujeres, hermanos, en estos lugares tan abusadas. Gente que no tiene nada, ser viuda en la India es una maldición por completo, porque la persona es vista como que trae mala suerte porque por ella se murió el esposo. No importa cómo haya muerto, la mujer tuvo la culpa. Hermanos, y ser viuda es una sentencia de muerte. Muchas mujeres prefieren enterrarse con sus esposos cuando mueren porque piensan que es más fácil así que pasar por la tragedia de ser viudas. Y usted oye estas historias que están pasando, no son exageración, métase a las noticias. Lo dicen hasta los inconversos. Hermanos, ¿y qué va a hacer la iglesia de Cristo? Yo sé que no podemos hacerlo todo, pero algo podemos hacer. Y yo sé que algo quiere el Señor que hagamos, ¿verdad? Cuando oímos de estas necesidades es para actuar, no es para quedarnos, ay, bendito pobrecito, Señor. Ay, Señor, tenga misericordia. No, nos ha puesto aquí, a nosotros, ¿verdad? Para ayudar a esas personas. Gloria al Señor. El niño Dalit, un niño de la India, los Dalits son la clase social más baja, lo peor de lo peor, que cuando hablaba la hermana de los pozos de Jesús, cuando hay un pozo en una aldea que no cristiano, ¿verdad? Los de Jesús son de Jesús, como dice, son cristianos, pero esos pozos regulares, los Dalits no pueden tomar agua de ahí, porque ellos están contaminados y contaminan los pozos. La gente no se acerca a ellos, los trata peor que animales, porque son gente que traen contaminación, simplemente porque nacieron en esa casta. No tienen forma de superarse en la vida. Pero Evangelio para Asia va y pone un pozo de Jesús y dice, todo el mundo es bienvenido al pozo, no importa quién eres y qué casta tú tengas. Y hay un versículo bíblico en ese pozo que dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y a través de esos pozos se evangelizan y muchos se han convertido, hermano. Y cuando ellos ven, oh, podemos ir, sí, nuestro Dios les ama a todos ustedes y los quiere salvar. Y llegan y muchos se convierten al ver el amor, amén, del Señor manifestado. Gloria al Señor, hermanos, pero la pobreza más grande es no tener conocimiento de Dios. Fíjese, no sé si usted me entiende, porque aún aquí en estas regiones de la tierra, aunque una persona no sea cristiana, tiene conocimiento de Dios. Porque conoce de Dios, tiene una Biblia o ha leído la Biblia, ha oído del Señor. Y aunque no le sirva directamente, cuando tiene una crisis, una angustia, sabe a quién acudir y a quién clamar. Y muchas veces por eso Dios permite los problemas, porque ahí es que entonces miran para arriba y buscan al Señor. Pero esas personas, imagínense lo que es estar en una tragedia así. Ese niño Dalit que iba a decir, salió en los periódicos mamando de una perra, ¿verdad? Mamando porque no tenía dónde comer. Y decía el encabezado, esta perra es su madre. Así de tan trágica es la vida de esta gente. Pero lo peor de todo es que ellos no saben a quién clamar. Tienen tantos dioses falsos que ninguno les funciona y a pesar de ellos viven vidas miserables. Algunos ya ni creen en ellos ni quieren clamar a esos dioses, que por culpa de ellos están así. Pero cuando han oído de Jesús o el Evangelio, entonces pueden acudir al Señor en medio de su necesidad. Como dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar? Dice el versículo 14, aquel en el cual no han creído. ¿Cómo van a invocar a Jesús si no lo conocen? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír de Jesús si no hay quien les predique? Eso es lo trágico. Ve que se hace una cadena. ¿Cómo invocan a aquel que no han creído? ¿Cómo creen si no han oído? ¿Y cómo oyen si nadie les predica? Entonces es necesario que se predique el Evangelio.
Cuando llegue el evangelio a aquellos lugares, ya en medio de su necesidad, ellos saben a quién acudir. Hermanos, y muchos de ellos Dios obra, hermano, los sana o la angustia, ¿verdad? La quita. Nosotros tenemos problemas y lucha, pero con el Señor se hace fácil la carga. Pero ellos no tienen a quién acudir, no conocen ese nombre. Y por eso es que se hace tan necesario la predicación del evangelio. Y termino con esto, ¿verdad? El Señor nos mandó a acordarnos de los más necesitados. Yo sé que hay tanta gente que quiere ayudar, pero enfóquese en los más necesitados. El Salmos 41:1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre, hermanos. Cuando usted piensa en estas personas. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Oiga, qué tremendo que cuando usted le da al pobre, ¿quién le va a pagar a usted? Dios, el Señor. Y el Señor nos manda a enfocarnos en ayudar a la gente sin esperar nada de ellos. El mismo Señor le estaba enseñando a sus discípulos en Lucas 14, versículo 12 en adelante. Le dice, cuando ustedes hagan banquetes, no inviten a sus amigos, a sus parientes, a sus hermanos. No significa que no se deban invitar a la gente, pero que no acostumbremos a hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos a la vez le pueden volver a invitar a ustedes y entonces le van a recompensar lo que hacen. Pero cuando ustedes hagan banquete, inviten al cojo, al manco, al ciego, al que nadie invita, y entonces te serás recompensado por nuestro Padre Celestial. ¿Quién quiere usted que le recompense, el hombre o Dios? ¿Quién paga mejor? Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque el Señor lo va a librar en el día malo. Se va a acordar de ti en medio de tus problemas, de tus luchas. Cuando tú le das al pobre, le prestas a Dios. Y ese bien te lo va a volver a pagar. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Tengamos cuidado, hermanos, ¿verdad? De menospreciar a cualquier persona por su estatus, por su forma de verse, su apariencia. Por nada, ¿verdad? Se debe menospreciar a nadie. Hay que amarles como el Señor les ama. Gloria al Señor. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y apartarnos y mantenernos sin mancha del mundo, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor espera que nosotros socorramos al pobre. Y de hecho, cuando lo hacemos, ¿a quién lo hacemos? Mateo 25:34 en adelante dice que cuando el Señor venga en su gloria, dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, en la cárcel y me visitasteis. Y dirán los justos, Señor, ¿cuándo te vi así? Y te ayudé. Y el Señor les va a decir, por cuanto lo hicieron a uno de nuestros hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por cuanto le hiciste a quien sea, no tiene que ser cristiano, a quien tú ayudes es como ayudar al Señor, al prójimo. Gloria al Señor. Y como he dicho en otras ocasiones, hermanos, yo no estoy en contra de que usted se vista bien y que si lo puede tener, amén. Pero al Señor no le interesa la marca de ropa que vestimos, si es ropa de marca o no es. Al Señor le interesa cuánto tú ayudas a vestirse, con cuánto tú compartes tu ropa. A veces decimos, ¿verdad? Tenemos tanto en ese closet. Yo lo digo por mí, y yo ni compro cosas, a veces me regalan. Y tantos zapatos y tantas cosas, y hay gente que no tiene un par de zapatos, hermano. Hemos visto misioneros descalzos caminando para predicar el evangelio, que no tienen ropa, hermanos. Y tenemos tanto y todavía queremos más, porque no es suficiente. No tengo que ponerme, decimos. Cuando venimos para la iglesia, ¿qué me pongo? No tengo nada, tengo que irme a comprar. Ay, hermano. No le estoy diciendo que es pecado comprar, pero sea sabio. Amén. Y no malgastemos tanto el dinero. Al Señor no le interesa la marca de tu carro, que si es del año, que si no es del año que lo hicieron. Al Señor le interesa eso. Al Señor le interesa cuánto tú llevas en Él, a cuánto tú les das ray. Al Señor no le interesa lo bonita que sea tu casa, ni lo grande, ni lo cara. Al Señor le interesa cuánto tú hospedas en ella. Amén, porque las bendiciones que tenemos es para compartirlas. El Señor no bendice a nadie para que se quede con la bendición egoístamente. El Señor bendice para bendecir.
Amén. En el Salmo 67, versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios bendice por misericordia, no porque somos los nenes lindos de Dios o que nos quiere más, misericordia. Porque usted y yo, ¿por qué nacimos aquí donde hay tanta abundancia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos tanto privilegio? Por misericordia de Dios. Porque yo pude haber estado allí, quizá esperando que usted ore por mí. Yo pude haber sido la hermana Asia Bibi en Pakistán. ¿Y por qué estoy aquí? Porque el Señor así lo quiso. No porque yo fuera mejor que ella, por misericordia. Pero me tiene aquí para que yo me acuerde de, ok, tengo mi pueblo ahí para que bendiga aquel pueblo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Yo no sé usted, pero cuando se cantan esos coritos así, que toda la tierra te alabe, yo me pongo a visualizar. Y ahí me acuerdo de Apocalipsis 7:14 que dice que va a haber una multitud de todas las naciones, de todos los pueblos, tribus, lengua y nación delante del trono, con palmas en las manos, alabando a Dios. Esa es nuestra oración, que todos los pueblos alaben al Señor, hermano. Qué glorioso será aquel día cuando veamos gente de todas las nacionalidades. Amén, como que, ¿verdad? Son criaturas del Señor, son almas de salvación allí delante del trono, adorando a Dios porque usted y yo nos interesamos en ellas. Quizá usted va a conocer almas por las cuales usted oró sin conocerlas, por las cuales usted aportó y se convirtieron al Señor. A veces, hermanos, medimos una iglesia por el montón de gente que tenga. Pero yo digo, hermanos, las almas que estamos ganando en Asia. Y aquí queremos que Dios salve, amén. Óigame, aquí la gente está hasta aquí de evangelio, ya no quieren oír el evangelio. Y amén, oramos que el Señor la salve y que haga algo con ellas. Pero óigame, usted y yo estamos ganando almas en Asia, hermano. Esas son perlas para nuestra corona. Estamos ganando almas, quizás el Señor se las va a presentar allá arriba. Hermano Jonás, mire, con el misionero que usted apoyaba, mire la multitud de almas aquí. Óigame, hermano, y qué gozo más grande que cuando un alma alcanza salvación. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Imagínese cuando uno solo se arrepiente, hay una fiesta. Imagínese cuando tantas almas, oiga el reporte de hoy. Yo sé, y esas solo regiones, por regiones. Y no es algo, hermano, exagerado, dirán, uy, no, eso es real. Nosotros conocemos a esta gente, sabemos que no exageran, al contrario, ellos a veces no, hasta de menos dicen. Pero Dios está salvando las almas, hermanos. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Él viene pronto y toda la tierra tiene que escuchar el único nombre en el cual hay salvación. Toda la tierra tiene que escuchar. Mire, ore por los misioneros, ore por las naciones. Ore, pidámosle al Señor que esas barreras caigan, que esos muros caigan, que esas potestades que impiden la evangelización del mundo sean destronadas, hermanos. Esta mañana hacíamos una oración poderosa de misiones ahí. Óigame, yo me gocé porque es que usted se está identificando con el Señor. Y la primera petición en la oración es: venga tu reino, Señor. Establece tu reino en las naciones, Señor. No mi nombre, no mi denominación. El reino de Cristo debe prevalecer en las naciones. Sí, el Señor tiene enemigos, sí hay muchos bloques anticristianos, pero también está profetizado que las naciones son herencia de Cristo. Amén, y que Él gobernará las naciones. Así que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Pidamos con fe. A veces decimos, ay, ¿pero qué? ¿Será que Dios va a hacer algo? ¿Y qué es tanto lo que hay que hacer? Pero mire, Dios está salvando almas, hermanos. Cuando uno oye estos reportes, cuando uno comienza a leer testimonio, uno se goza. La oración no es en vano. Amén, ore. Si usted no puede dar, ore. Y oiga, a mí nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Ni tan rico que no necesite de nada. Así que todos podemos dar. Amén, orar, dar, para que el nombre de Cristo sea conocido en toda la tierra. Gloria a Dios para que Él venga pronto. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Ay, Cristo no viene, ¿qué pasa? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La gente cree que el Señor está esperando por lo que ya escucharon y que a ver cuándo se deciden. No, el Señor no está esperando por ellos. El Señor está esperando por lo que nunca han escuchado y mientras tanto usted alcanza misericordia.
Pero el Señor no va a estar insistiendo tanto, hermano. Hay terrenos tan duros ya. Hay que dejar a esa gente incrédula ir donde no, ¿verdad? Donde están los corazones abiertos, donde hay tanta necesidad. Y casi siempre cuando la gente está en necesidad está mucho más receptiva a escuchar el evangelio que el que está en comodidad y que tiene, ¿verdad? Muchas cosas materiales. Entonces ministremos a los más necesitados, como hizo Jesús. Amén. Extendamos la obra del Señor y yo no sé usted, pero a mí me llena de gozo, de satisfacción cuando sé que le doy a alguien que necesita. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie en este día. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo. Te engrandecemos, oh Dios. Bendito eres, Cordero de Dios. Tú eres bueno, Señor. Tú eres excelso, tú eres grande, hermoso, precioso. Gracias por tu palabra, Dios. Señor, sigue ministrando nuestros corazones. Sigue obrando en cada corazón en este día, Señor. Padre, no hay tiempo que perder. Es tiempo ya de actuar. Es tiempo, Señor, de hacer tu obra, Padre. De tomar nuestro lugar en la batalla, Dios mío. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.